El sistema informativo de Canal 1 presenta CMI Primera Emisión. Muere tercer soldado por ataque armado en Tame, Arauca. Otros 2 uniformados permanecen con pronóstico reservado. Otro parapolítico en la JEP. Se trata de Ramiro Suárez, el exalcalde de Cúcuta. Vía al Llano otra vez cerrada por derrumbes, más de 12 horas bloqueada. Se mantiene alerta roja y naranja en el occidente y norte del país por emergencia invernal. Otro feminicidio en Medellín. Mujer de 65 años fue asesinada en su propia casa. Crean bloque de búsqueda para encontrar mujeres venezolanas embarazadas. Ya se han atendido 1.340 migrantes. Infecciones respiratorias, la principal causa de muerte en menores de 5 años. Nuevas críticas del Papa Francisco al uso de redes sociales. Lamentó cultura del insulto. Colombia y Argentina ya están en Salvador de Bahía, preparan su debut del próximo sábado en la Copa América. Nairo Quintana asciende al 5º lugar en la Criterium del Dauphiné, carrera previa al Tour de Francia. Se siente la presión, y juegan con pasión. Karol G presenta Vibra Continente, el himno oficial de la Copa América. Esto y mucho más en las noticias del entretenimiento. Con Luisa Tobo. Bienvenidos a CMI Primera Emisión. El soldado Antonio Beltrán se convirtió en el tercer uniformado en perder la vida en el atentado con explosivos realizado por la estructura 10 residual de las FARC en Arauca. Otros 2 de los 10 soldados que resultaron heridos permanecen con pronóstico reservado. Los militares fueron trasladados al hospital de Yopal y al hospital regional de Arauca. Según la información militar, los uniformados fueron alcanzados por una fuerte carga explosiva a la altura de la finca Veracruz en el sector de Caño Zaparay. Se investigan si las cargas sembradas a un costado de la vía fueron activadas de manera controlada al paso del camión militar que había salido de la base militar Naranjitos hasta el sitio conocido como La Manga de Coleo en el municipio de Tame. Se espera que en las próximas horas altos mandos militares se reúnan en esta región del país para analizar la compleja situación de orden público que vive el departamento de Arauca y la zona limítrofe con Venezuela. Noticia en desarrollo en CMI. Otro parapolítico fue aceptado en la JEP. La Justicia Especial para la Paz aceptó el sometimiento del exalcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez, condenado por homicidio y vínculos con paramilitares. Ramiro Suárez Corzo, quien fue alcalde de Cúcuta entre 2004 y 2007, está condenado a 27 años de prisión por el Tribunal Superior de Bogotá. Los magistrados lo declararon culpable del homicidio de un funcionario de la alcaldía de Cúcuta cuando él era candidato. También determinaron que el homicidio habría sido ordenado por Suárez en alianza con paramilitares en la región. Ahora Ramiro Suárez tendrá que presentar a la JEP un programa concreto para esclarecer la verdad de los hechos y un plan de reparación a las víctimas. Otra vez cerrada la vía Bogotá-Villavicencio. Las constantes lluvias de las últimas horas en el kilómetro 58 han generado deslizamiento de lodo en la zona que es la más crítica por los constantes bloqueos. Los conductores siguen siendo los más afectados por esta situación. Por la constante caída de material en el kilómetro 58 y en el kilómetro 64 de la vía que comunica a Bogotá con Villavicencio, las autoridades afirmaron que no habrá paso de vehículos por el inminente riesgo que se puede correr. Atención, autoridades informan que no se tiene horario de apertura de vía, toda vez que continúa caída de material en los sitios críticos y fuertes lluvias en el sector. Los conductores nuevamente siguen siendo los más afectados por esta crisis que no cesa. ¿Cómo va uno a poder dormir acá en el carro bien? Nada, y pues la comida también dañándose. Las millonarias pérdidas por los constantes cierres de ese corredor vial afecta gravemente a varios sectores económicos. Teníamos todos, la mayoría de los puentes, los fines de semana, eventos turísticos, convenciones garantizadas, una ocupación hotelera muy alta y hoy tenemos que registrar que están garantizadas, pero las cancelaciones. A esta hora no se avanza con la remoción de material por la alerta de riesgo que hay en la zona. Y a pesar de que la temporada de lluvias está llegando a su final, aún se mantiene la alerta naranja y roja en el occidente y norte del país. Más de 400 municipios están en alerta por nuevos deslizamientos. Se mantienen las alertas hidrológicas roja y naranja en el occidente y norte de Colombia.
Vamos a esperar precipitaciones, especialmente en zonas de la región Caribe, en departamentos como Atlántico, Bolívar, Sucre, lluvias muy fuertes en zonas de Córdoba, del Urabá antioqueño, el Chocó, zonas del occidente y norte de Antioquia, algunas precipitaciones en zonas de los Santanderes, de menor intensidad sobre el altiplano, y tendríamos algunos eventos de precipitaciones moderadas a fuertes en zonas de Piedemonte, Llanero. Para esta semana persistirán las lluvias en zonas del extremo occidente de Colombia y especialmente en Bogotá. Lunes, martes, algo el miércoles, disminuye un poquito el jueves y el viernes, y nuevamente podríamos tener algunos chubascos el fin de semana. 481 municipios siguen en riesgo por posibles deslizamientos. En este momento tenemos alertas hidrológicas en roja hacia el norte de Colombia, particularmente en las cuencas del río San Jorge, del río Sinú, el río Cauca, a la altura de entre Caucasia y Guaranda, Sucre, Caucasia en Antioquia. Los centros de control y las autoridades permanecen atentos ante cualquier novedad que se pueda presentar. Las autoridades del Valle trabajan para superar la emergencia en varios sectores del municipio de Roldanillo tras las fuertes lluvias del fin de semana que inundaron calles y parques. De acuerdo con el secretario de Gestión de Riesgo de Desastres del Valle del Cauca, Antonio Copete, el primer censo indica que 10 viviendas están afectadas. Según el pronóstico de la CBC, al menos quedan 8 días más de lluvias de poca intensidad durante la transición al periodo seco. Fuerte accidente provocó la caída de un árbol en el norte de Bogotá. Sobre las 5:30 de la mañana, cuando caía un torrencial aguacero en el norte de la ciudad, un árbol ubicado en la calle 94 con carrera octava cayó sobre la vía, afectando gravemente al conductor de un vehículo. A esta hora, el hombre afectado se recupera en la clínica Country de Bogotá. Otra mujer asesinada en Medellín. La víctima de 65 años fue encontrada en su casa con signos de abuso sexual. Ya van 22 casos en este año. Yusi, ¿qué detalles se conocen de este caso? Hola Luisa, buenas tardes. Es bastante lamentable según sus vecinos y amigos, pues la homicida, el criminal, es un hombre de 28 años al que esta mujer le había dado posada días antes. Algunos de ellos manifestaron que el hombre puso música a alto volumen, música electrónica, y que de esta manera pues persuadió la atención de sus vecinos con los gritos de la mujer que fue asesinada al interior de su vivienda. En esta vivienda del barrio Granizal, nororiente de Medellín, fue encontrado el cuerpo de Beatriz Omaira Cano, de 65 años. Estaba escondido entre sábanas y tenía varias heridas con arma blanca. El responsable del feminicidio sería un hombre de 28 años al que le había brindado posada días antes. Ya llevaba como 15 días viviendo allá en la casa de ella, donde ella lo acogió con mucho gusto y vea lo que le hizo. Le ayudaba mucho a los muchachos del barrio que son viciosos. El crimen tiene conmocionados a sus vecinos y amigos, pues el homicida, al parecer, también habría abusado sexualmente de ella. Nosotros nunca nos imaginamos en la vida que ella iba a tener una muerte tan cruel, porque es que eso es, pues, a todos nos dio muy duro. Gracias a la reacción de la ciudadanía, la policía logró la captura del delincuente, quien además sería procesado por feminicidio agravado. Beatriz Omaira, quien se dedicaba a la venta ambulante de jugos, será sepultada en las próximas horas en Medellín. Y en otras noticias de Antioquia, a las 11:38 del mediodía, la policía en Antioquia incautó gran cantidad de explosivos, exactamente 200 kilos de anfo y también de cordón detonante que estaban camuflados al interior de un baúl de un camión que se movilizaba por el municipio de Cañas Gordas. Esto es en el occidente del departamento de Antioquia. Durante esta inspección capturaron a un hombre y una mujer que estaban al interior de este vehículo y quienes al parecer hacen parte del clan del Golfo y pretendían cometer algún tipo de atentado criminal. Es todo por ahora. Más adelante regresamos con otras noticias de la capital antioqueña. Yusi, muchas gracias. Infecciones respiratorias agudas, diarreicas y desnutrición son las causas principales de muerte en menores de 5 años en el país. En la última semana, 18 niños perdieron la vida por estas causas. Según el boletín epidemiológico del Instituto Nacional de Salud, la enfermedad respiratoria aguda es una de las principales causas de muerte en menores de 5 años. En la semana 22 de 2019, hay un reporte de 6 fallecimientos probables por esta razón. Bogotá, Antioquia, Arauca, Caldas y Tolima concentran el mayor número de casos. La influenza es la infección más recurrente. La influenza es una enfermedad que puede llegar a ser mortal.
Se presenta una aparición muy súbita, un malestar general muy fuerte, unos picos de fiebre muy altos y puede llegar a complicarse en la muerte. La enfermedad diarreica aguda es otra de las causas de fallecimientos. En ese mismo periodo van 4 casos, siendo Antioquia y La Guajira las zonas con alta incidencia. Finalmente está la desnutrición. En la semana 22 van 8 casos probables por y asociados a esta situación. Córdoba, La Guajira, Cesar y Norte de Santander son los sectores más afectados. Con esta información hacemos una breve pausa y al regresar a CMI, emisión del mediodía, espere nuevas críticas del Papa Francisco a la cultura del insulto en redes sociales. Ya volvemos. A pesar del acuerdo entre México y Estados Unidos, el presidente Donald Trump amenazó con nuevos aranceles y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no toma medidas contra la migración. A través de su cuenta de Twitter, el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que el nuevo acuerdo al que se llegó con México para parar la migración ilegal debe ser respaldado de una legislación por parte del país de Manuel López Obrador. Hemos firmado y documentado otra importante parte del trato en materia de inmigración y seguridad con México. Será revelada en un futuro no distante y vamos a necesitar un voto del cuerpo legislativo mexicano. Además, Trump no descarta la posibilidad de nuevos aranceles. No anticipamos ningún problema con esa legislación, pero si por alguna razón la aprobación no llega, los aranceles serán reinstalados. Esto sucede luego de que Donald Trump advirtiera la imposición de aranceles del 5% a los productos mexicanos que comenzarían a regir desde hoy. Por este acuerdo, el presidente Manuel López Obrador se mostró conforme. Pues fueron buenos los resultados. Lo mejor es de que no entran en vigor esos aranceles el día de hoy. El viernes de la semana pasada se llegó a un acuerdo entre el vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence y el canciller mexicano Marcelo Ebrard, quien anunció el despliegue de 6.000 militares en la frontera sur como una de las series de medidas para detener el flujo migratorio hacia los Estados Unidos. El medio de investigación brasileño The Intercept reveló unas conversaciones privadas entre Sergio Moro, actual ministro de Justicia de Jair Bolsonaro, con los fiscales del caso Lava Jato, quienes habrían manipulado la investigación que llevó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a prisión. Una polémica investigación periodística del medio brasileño The Intercept puso en duda la imparcialidad de los fiscales a cargo de la operación Lava Jato que llevó al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva a prisión. Entre reportajes, el diario filtró varias conversaciones hackeadas entre el entonces flamante juez Sergio Moro, actual ministro de Justicia del gobierno ultraderechista de Jair Bolsonaro, con el fiscal en jefe del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, que demostrarían que los principales responsables de la operación tuvieron varias intervenciones políticamente motivadas para evitar que el líder del izquierdista Partido de los Trabajadores saliera bien librado del proceso por corrupción por el que fue encarcelado. La más reciente se produjo en octubre pasado cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, en prisión desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a su candidato Fernando Haddad en las elecciones presidenciales que fueron ganadas por Bolsonaro. Durante este intercambio de mensajes de texto durante la investigación, algo prohibido por la Constitución y por el Código Penal brasileño, Moro iba más allá de sus funciones, sugiriendo cambiar la manera en que avanzaba el proceso, dando consejos e incluso habría adelantado algunas de sus decisiones. Los fiscales encargados del Lava Jato reconocieron en un comunicado que sus miembros fueron víctimas de una acción criminal de un hacker, pero consideraron que la publicación es tendenciosa y tiene la intención de atacar. El Papa Francisco lamentó la cultura del insulto promovida por el uso de redes sociales y advirtió que mientras más las utilizamos, menos sociales nos volvemos. El sumo pontífice también señaló que con la llegada de las nuevas tecnologías, la Iglesia Católica corre el riesgo de convertirse en una organización con la propaganda como misión, en lugar de un organismo que fomente la armonía y la alegría. En promedio, 4 de cada 10 colombianos padece de trastornos mentales. La población universitaria es la más afectada, así lo indicó un informe de la Universidad del Rosario. Según los expertos, cada vez son más evidentes los casos de salud mental en los colombianos. Las tasas más conservadoras hablan de que 1 de cada 10 colombianos tienen algún tipo de padecimiento emocional que incide sobre su calidad de vida. Los estudios más amplios hablan de 4 de cada 10. Pero son más frecuentes en la población universitaria. La tasa de suicidio en población universitaria es supremamente importante. Las tasas de suicidio están en adolescentes y adultos jóvenes, en 15 a 24 años. No hay razones contundentes que puedan producir los trastornos mentales. No hay una causa directa y es quizás la complejidad que esto genera. La depresión y la ansiedad son las enfermedades mentales más comunes.
Altos mandos militares evaluarán situación de orden público en Arauca tras ataque en que perdieron la vida 3 soldados. Confrontación en Bello se cobra 3 nuevas víctimas este fin de semana. Cierran trochas para paso de venezolanos hacia Colombia tras apertura de frontera. Caen 17 presuntos integrantes de la banda de los mosqueteros dedicados al tráfico de estupefacientes. Cámaras de seguridad y denuncias de usuarias permitieron captura de acosador en Transmilenio. Informe especial: aumenta el desempleo juvenil en Colombia. Quebrantos, la nueva obra de la escultora Doris Salcedo que rinde tributo a los líderes sociales. Con Luisa Tobo. Seguimos en CMI Primera Emisión. Murió otro soldado y ya asciende a 3 el número de militares asesinados tras una emboscada a una patrulla militar en Tame, Arauca. Este nuevo atentado contra la fuerza pública ocurre cuando el departamento se prepara para la visita del presidente Iván Duque el próximo miércoles. Mayren González con el reporte desde Arauca. Hola Luisa, muy buenas tardes, al igual que a todos los televidentes que nos ven a esta hora del mediodía. Pues a 3 se elevó el número de soldados muertos luego de este ataque con explosivos a una patrulla del ejército ocurrido ayer en el departamento de Arauca. Las autoridades lograron identificar que fue una motocicleta bomba la utilizada para cometer este atentado por integrantes de las disidencias de las FARC. Los militares que perdieron la vida en este atentado fueron identificados como los soldados regulares Freddy Castillo, David Canencia y Antonio Beltrán. Este último falleció en horas de la mañana. Otros 9 uniformados permanecen internados en hospitales de Tame y Yopal. En total llegaron a la institución 6 soldados, de los cuales 2 tienen traumas de tejidos blandos. Los otros 4 soldados sí tienen heridas graves que fueron llevados inmediatamente a salas de cirugía. A estos hechos que se presentan cuando el departamento de Arauca celebra la Semana del Bicentenario y se alista para la visita del presidente Iván Duque, se sumó la voz de rechazo del gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado. 3 soldados mueren, digo prácticamente porque 2 mueren instantáneamente y un tercero queda con una lesión cerebral muy fuerte que lamentablemente lo condujo a la muerte. Tengo 9 soldados entre Tame y Yopal que están atendiendo en diferentes grados de compromiso. Los cuerpos de los militares serán trasladados en las próximas horas a sus departamentos de origen. Por el momento esa es la información desde el departamento de Arauca. Para CMI La Noticia, Mayren González. Mayren, gracias. Mientras tanto, los familiares del soldado cartagenero que murió en este atentado en Arauca aseguran que el uniformado no debía estar en esa zona de alto riesgo por su falta de experiencia. Tatiana Rodríguez habló con los familiares de Luis David Canencia. Tatiana. Muy buenas tardes, Luisa, a usted y a todos los televidentes. En el barrio La Esperanza, al suroriente de Cartagena, vivía este soldado Luis David Canencia, que tenía 18 años. Sus familiares han reclamado el hecho de que estuviera en esta zona, pues él apenas tenía 10 meses de haber ingresado a las fuerzas militares. Tan solo 18 años tenía Luis David Canencia Venecia, uno de los soldados fallecidos en medio del atentado cuando se movilizaba junto con otros compañeros por una carretera que conduce a Casanare. 10 meses está prestando el servicio. Ahora en agosto cumplió 1 año. En medio del dolor, sus familiares reclaman a las autoridades el hecho de que estuviera en esa zona debido a que no era un soldado profesional, como lo manifiesta el ejército. No sé por qué lo mandaron para esa zona, porque él no tenía experiencia, porque era un soldado raso. Para mi concepto, para esa zona son soldados que tengan experiencia, soldados profesionales. Sus vecinos y amigos lo recuerdan como un hombre alegre y lleno de energía. Y cuando venía, si no me veía y me veía, eso me abría los brazos, que me dejara ver. Ahora última vez que vino. Los familiares esperan la llegada del cuerpo del militar lo antes posible para darle el último adiós. Los familiares, sin embargo, han dicho que no saben con claridad cuándo estaría llegando el cuerpo a la ciudad de Cartagena y pide que sea lo más pronto para realizar las sentidas, condolencias y todo el último adiós a este soldado. Es toda la información desde Cartagena, informó Tatiana Rodríguez para CMI La Noticia. Tatiana, gracias. Y crean bloque de búsqueda para encontrar a mujeres venezolanas en estado de embarazo. Hasta la fecha ya han identificado y atendido a más de 1.300 migrantes. Fabián, buenas tardes. ¿Y cómo opera este bloque de búsqueda?
Luisa, muy buenas tardes para usted y todos nuestros televidentes. Resulta que en el municipio de Soledad crearon este bloque de búsqueda y los agentes de salud van casa a casa averiguando si hay una mujer venezolana en estado de embarazo para que pueda recibir la atención primaria en salud. En la primera brigada masiva fueron atendidas a 311 migrantes venezolanas en estado de embarazo. Les brindamos una atención integral en salud, es decir, fueron vistas por el médico del control prenatal, les hicimos todos los exámenes de laboratorio que requiere el programa. Las gestantes venezolanas se mostraron bastante complacidas con la atención recibida en el Hospital Materno Infantil de Soledad. He recibido los exámenes médicos, el control prenatal, todo. Bien, me han atendido excelente, gracias a Dios, o sea, y todo bien. Lo que preocupa a las autoridades de salud en este municipio es que han invertido 1.900 millones de pesos en atención a venezolanos en atención primaria en salud, pero el gobierno nacional les ha dicho que no hay dinero para reembolsar estos recursos. No queremos llegar a una situación extrema que ponga en riesgo el futuro financiero de la institución. El próximo 14 de julio tienen otra atención masiva a mujeres venezolanas en estado de embarazo. Una de estas mujeres que fue atendida en las últimas horas tuvo que ser remitida a un hospital de segundo nivel acá en Barranquilla por padecer de preeclampsia gestacional. Desde Barranquilla, Fabián Lesmes, CMI, La Noticia. Fabián, muchas gracias. Y en Cali inició un proceso para identificar hombres y mujeres que padecen de algún tipo de cáncer por el uso de prótesis mamarias. Científicos se unieron para realizar este estudio que consiste en caracterizar a los pacientes que padezcan esta enfermedad. Javier, buenas tardes. ¿Y cómo será este proceso? Hola Luisa, televidentes, muy buenas tardes. Efectivamente, mire, lo primero a destacar es que este es un tipo de cáncer catalogado por los científicos, por los médicos, como raro, extraño, ya que solo se presenta en las personas que tienen algún tipo de prótesis. Y lo más delicado es que sus síntomas son pocos, muchas veces se descubren solo cuando la persona ya ha muerto. En Cali inició el proceso para que las personas se censen por medio de la Fundación H2O. Veamos el siguiente informe. Un grupo de investigadores médicos busca establecer cuántas mujeres en Cali y todo el país padecen cáncer asociado al uso de implantes mamarios. La cirujana Lina Triana explica que este es un tipo de cáncer calificado como raro o poco común, que se descubrió hace cerca de 10 años. Y básicamente en el 2005 empezó la FDA a encontrar reporte de esta enfermedad en pacientes que tenían implantes de senos. En los últimos estudios se descubrió que ese tumor se generaba solo alrededor de los implantes y que no era de mama. Lo importante es que como ya sabemos que la enfermedad existe, pues se empezará a reportar la enfermedad cuando se encuentren pacientes con síntomas asociados. Gladys Arcila, directora de la Fundación H2O, que vela por los derechos de estas mujeres, es quien promueve esta campaña para que este tipo de cáncer no avance. Ya ahora sí por fin tocaron la fuente que somos nosotras, las pacientes que hemos tenido este tipo de cáncer y que algunas hemos sobrevivido y otras están en un estado bastante crítico y algunas han fallecido. Destaca la cirujana Lina Triana que se debe tener especial atención, ya que este tipo de cáncer no es agresivo y no hace metástasis. Importante tener en cuenta que cuando el paciente siente alguno de los síntomas como son retención de líquidos, inflamación excesiva de más de 500 gramos donde se encuentra el implante o algún seroma o quiste, es necesario consultar con el médico. Información desde Cali, Javier Ramírez, CMI, La Noticia. Noticia en desarrollo en CMI. Violencia en Antioquia. Asesinaron a comerciante alemán en Copacabana. El extranjero ya había recibido varias amenazas. En Bello, otras 3 personas también fueron asesinadas. Yo sí la saludo de nuevo. ¿Quiénes son las víctimas? Hola Luisa, buenas tardes. Además de este alemán en el municipio de Bello, las autoridades aún no han logrado la plena identificación de estas víctimas y no se ha podido establecer si serían ciudadanos del común o serían presuntos integrantes de bandas criminales. Sin embargo, por alguna de las modalidades de uno de estos crímenes se podría tratar de una venganza, pues su cuerpo fue encontrado al interior de un taxi. El alemán Hubert Jürgen, de 57 años, había llegado a Medellín en 2014 y recientemente se había divorciado de una colombiana. Cuando se encontraba justamente en la diligencia de liquidación de bienes y de una finca en Copacabana, Antioquia, fue asesinado a bala por sicarios. Le propinan 11 impactos, lo asesinan y en este momento nos encontramos haciendo las verificaciones de los posibles cursos de acción que originaron
esta situación. Entre tanto, otra escalada violenta se presentó en las últimas 48 horas en el municipio de Bello, Antioquia, en donde 3 hombres fueron asesinados. El cuerpo de uno de ellos fue encontrado al interior de la maleta de un taxi en el barrio Niquía. Hacia las 2 de la mañana, un ciudadano llama a la empresa de taxis y solicita el servicio. Posteriormente lo hacen dirigir hacia el barrio Niquía, el conjunto Cacique de Niquía. Allí ultiman a una persona, le propinan 7 impactos y la dejan ya asesinada en la parte trasera, la silla del automotor. En Bello ya son 82 homicidios los que se han presentado en este año desde que inició la confrontación entre 3 bandas criminales que causan temor y muerte en este municipio del norte del Valle de Aburrá. Y en otras noticias de Medellín, una cámara de seguridad grabó un video en el que quedó un atraco a un grupo de personas que departía en un bar de la avenida 70, un reconocido lugar de la zona rosa en el occidente de Medellín. Eran cerca las 12 de la noche cuando estas 2 mujeres y 3 hombres que estaban sentados en una de las mesas de este bar fueron abordados por un hombre de camiseta negra, quien comenzó a empujarlos, a agredirlos verbalmente y luego les apuntó con un arma de fuego, les quitó los celulares y varias de sus pertenencias. La policía ya analiza estas imágenes para tratar de dar con este delincuente. Esto desde la capital antioqueña, Yusi Chaparro, CMI La Noticia. Feliz tarde. Yusi, muchas gracias. Y la policía capturó a los 17 presuntos integrantes de la banda Los Mosqueteros, dedicada al tráfico y venta de estupefacientes en Mosquera, Cundinamarca. La banda operaba en los municipios de Funza y Mosquera. Su objetivo era convertir a los estudiantes de colegio en nuevos consumidores para extender su negocio. Luego de varios meses de investigación con agente encubierto, gracias a la información oportuna de la misma comunidad, se logra lograr la recolección de más de 37 elementos materiales probatorios que han sido aportados para poder capturar y judicializar a estas 19 personas. Lo más preocupante es que de los 19 capturados, la mayoría eran matrimonios o parejas estables que buscaban el sustento de sus familias, enviciando a los hijos de otros. Entre las cuales hay 7 mujeres, de las cuales una era la jefe de la banda delincuencial, conocida con el alias de la tía, esta señora de aproximadamente 56 años de edad. Entre los capturados hay una mujer que tenía 5 entradas a la cárcel y 5 hijos. El aumento del desempleo en Colombia, que según cifras del DANE en abril pasado se ubicó en el 10,3%, evidenció un aumento frente al mismo periodo del 2018, cuando llegó al 9,5%. Las personas más afectadas siguen siendo las mujeres. La situación de desempleo en Colombia es una condición que tienen que vivir al menos 2.700.000 personas, una cifra preocupante. Tenemos un problema de la migración de venezolanos, el tema de la flexibilidad para la contratación y el tema también de la pertinencia de los estudiantes y de la formación para el trabajo. Las mujeres jóvenes son las mayormente afectadas. Según cifras del DANE del primer trimestre de 2019, cerca del 15,3% de desempleados son mujeres, frente a un 9,1% correspondiente a hombres. Pues bueno, nosotros acá pues no aspiramos pues un gran salario, pero por lo menos un salario mínimo sí aspiro. Las mujeres son más afectadas en el tema de desempleo porque siguen siendo cabeza de hogar, siguen siendo responsables del hogar, de los hijos, generan una serie de prevenciones al empresario donde le van a dar la sensación de que contratar a una mujer va a ser tener tiempos muertos o va a tener que reemplazarla en esos momentos. Las jóvenes hasta los 28 años de edad representan el 47,9% de la cifra total. Según expertos, las empresas prefieren contratar hombres en algunas áreas. Los hombres hasta los 28 años de edad representan el 45,8% de la cifra total de desempleo, lo que respondería a la falta de experiencia o a la alta demanda de jóvenes en las empresas. ¿Hace cuánto está sin empleo? Hace 2 años estoy sin empleo, la verdad. Las ciudades donde los jóvenes en general deben vivir con este flagelo son Montería, Barranquilla y Manizales. La alerta por el alto nivel de desocupación es especial en la población joven del país. La más reciente medición revela que de los 2.716.000 colombianos en busca de empleo, más de 500.000 son jóvenes. Uno de los principales obstáculos para emplear a los jóvenes lo ponen las mismas empresas. Es más fácil contratar a una persona que ya tiene una trayectoria, una experiencia demostrada, que una persona que acaba de salir de la universidad. Otros los ponen los mismos jóvenes.
tienen unas expectativas salariales más altas de lo que en realidad les da el mercado laboral. Y otro obstáculo está en la condición de género de los postulantes. Los empleadores no desean contratar mujeres en esta edad productiva porque tienen que pagarle la licencia de maternidad y resultan mucho más costosas las mujeres que los hombres. Y es que en materia de costos, las empresas aseguran que abrir una plaza laboral es muy caro. Los impuestos a la nómina, los tributos a la nómina de distintos tipos y el nivel del salario mínimo pueden ser factores que contribuyen a que sea difícil enganchar a los jóvenes. Y aunque en muchos hogares hay una necesidad urgente, hay muchos jóvenes que necesitan trabajar. Hay otros que, aunque no son muchos, sí quieren trabajar, pero no necesitan trabajar. Y por eso no están dispuestos a asumir ciertos compromisos. Horarios, presiones, turnos largos, y eso hace que los jóvenes rápidamente tendan a buscar otro tipo de trabajo. Analistas del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana recomiendan a los jóvenes entre los 14 y 17 años terminar su formación académica y prepararse en oficios para ingresar al mercado laboral. Aseguran que mientras el desempleo en jóvenes con carreras técnicas o tecnológicas es del 12%, el desempleo en jóvenes profesionales es prácticamente el doble. Incluso personas que tienen títulos de posgrado también están desempleadas. Y los ninis, los jóvenes que ni trabajan ni estudian, van en aumento. Así lo reveló un estudio de la Universidad del Rosario. Cartagena es la ciudad que concentra el mayor número de esta población. Ni estudian ni trabajan, así son los ninis, población que según una investigación de la Universidad del Rosario va creciendo. Significan una problemática profunda para el sistema de relaciones laborales, ya que estos jóvenes tienden a la pobreza estructural, ya que no tienen un primer contacto con el mundo laboral, no acumulan la experiencia para aspirar a los cargos a los que aspiran. Las mujeres de 17 años son las que ocupan el mayor número de ninis. Hay más mujeres en desempleo juvenil que hombres, lamentablemente, por eso el enfoque de la política de intervención tiene que estar bien enfocada, porque el anterior esfuerzo de la ley 1780 del 2016 estaba enfocado en el desempleo juvenil masculino. El 50% de estos jóvenes tiene un nivel educativo medio y el 9% solo educación primaria. Se identifica entre los 18 y los 28 años, que es lo que se identifica como jóvenes para el mundo laboral. Cartagena, Manizales y Barranquilla son las ciudades con más población de ninis. Y la policía capturó a un hombre de 53 años acusado de acosar sexualmente a las mujeres en los articulados de Transmilenio. Seguimientos en cámaras de seguridad y las denuncias de las víctimas permitieron ubicarlo. El hombre de 53 años era un usuario frecuente del sistema de transporte masivo al que subía con el único fin de acosar a las mujeres. Para obligarlas a mantener silencio, las intimidaba durante el recorrido con un cuchillo. Llevaba unos costales con él para colocarlos al lado de sus víctimas. Igualmente aprovechaba esa oportunidad, sacaba el arma blanca, las intimidaba y empezaba a hacer unos tocamientos. Aseguran las autoridades que no era la primera maldad que este hombre cometía dentro del sistema. Efectivamente tenía otras denuncias, tenía aproximadamente 5 denuncias por el mismo hecho. Y esto pues nos permitió todavía recaudar mayor material probatorio. Las autoridades atienden 370 denuncias por lo que ellos llaman violencia comunitaria. Creamos un mecanismo de atención inmediata para cualquier violencia comunitaria. Estamos atendiendo aproximadamente una mujer en promedio al día que vive algún tipo de violencia comunitaria en la ciudad. Aseguran que en ese tema hay un subregistro enorme de casos porque las mujeres no se atreven a denunciar. Necesitamos la denuncia formal para llegar a una captura. En este caso, la denuncia oportuna de una de las víctimas le permitió a la policía desarrollar un gran esquema de investigación para dar con el paradero del agresor. Gracias a las características que nos aportó la víctima, pudimos hacer un trabajo de seguimiento, de cámaras, de trazabilidad, actividades que adelantó la Policía Judicial y por eso logramos orden de captura y lograr que este hombre ya esté en este momento a buen recaudo. El caso cobró más fuerza cuando otras mujeres víctimas de este hombre lo reconocieron ante las autoridades como su agresor sexual. La policía y la DIAN decomisaron en el aeropuerto del Dorado y en falsas casas de cambio el equivalente a $1 millón en moneda extranjera que iban a ser comercializados de manera ilícita. Dólares, euros y libras esterlinas pretendían ser comercializadas de manera ilegal en establecimientos que funcionaban como aparentes casas de cambio, pero que no tenían cómo demostrar de dónde o cómo habían obtenido esa moneda extranjera.
hemos logrado dar un golpe que nos ha permitido incautar divisas de las cuales no tenemos certeza de su origen y sí tenemos la certeza de que estaban siendo comercializadas por personas que no tienen la autorización. Durante este año en el aeropuerto El Dorado también se han capturado 2 personas por el mismo delito de lavado de activos y de la misma manera se han incautado una suma aproximadamente de 1.600 millones de pesos. Cuando se desarrollaba uno de los operativos en el norte de Bogotá, un hombre que intentó eludir a las autoridades fue capturado. Cuando se encontró en su morral esta cifra de aproximadamente $70.000. El dinero decomisado fue puesto a disposición de las autoridades mientras se establece su origen para determinar si los poseedores son procesados por el delito de lavado de activos. Noticia en desarrollo en CMI. La artista Doris Salcedo interviene culturalmente en la Plaza Simón Bolívar para representar la obra Quebrantos, un duelo simbólico para condenar el asesinato de líderes sociales. Daniela Bejarano está en el lugar. Daniela, ¿de qué se trata esta obra? Buenas tardes, Luisa. Así es, la Plaza de Bolívar se convierte en un escenario artístico para rendir tributo a los líderes sociales asesinados. En este momento hay 120 líderes y 300 voluntarios creando esta obra. Los nombres de 165 líderes sociales son dibujados en la Plaza de Bolívar y reescritos en vidrio como metáfora a la fractura del tejido social que ocurre con los asesinatos. Esa es la premisa de Quebranto, la nueva obra de la escultora colombiana Doris Salcedo. El vidrio, al igual que la vida, es frágil y una vez se rompe no se puede remendar, no le puedes restaurar su condición original. Por lo tanto, sirve para escribir como una elegía fracturada sobre la totalidad de la Plaza de Bolívar. Esto es una acción de duelo que busca que reflexionemos acerca de estas pérdidas que están ocurriendo con una frecuencia inusitada. Un poema fúnebre para traerlos a la vida, para incorporarlo a nuestra vida cotidiana. 120 víctimas de distintas regiones, invitados por la Comisión de la Verdad, y 300 voluntarios se unen a esta causa para alzar su voz. Ya estamos siendo visibilizados y tenidos en cuenta, al menos en estas obras. Nosotros pensamos que con la firma de los acuerdos de paz iba a llegar lo que tanto anhelábamos, que ese conflicto se iba a acabar y la persecución y matanza de líderes. Pero lo que queda evidente es que se vivieron 2 paz. La que se firmó en el escritorio, que dio para premio Nobel, y la paz del territorio, que es la realidad que están viviendo. Quebrantos hace parte del programa Conmemoraciones de la Comisión de la Verdad, en alianza con la Dirección de Patrimonio Cultural de la Universidad Nacional de Colombia, que durante 2019 y 2020 acogerá varias acciones artísticas en distintos lugares del territorio colombiano, concebidos como monumentos performativos. La obra será finalizada hoy a las 7:30 de la noche, hora a la que finalizará esta intervención que están haciendo en este momento los líderes sociales y los voluntarios. Es la primera obra de una serie que van a hacer con la Comisión de la Verdad. Esta es toda la información que tenemos por hoy en esta obra artística de la escultora colombiana Doris Salcedo. Muchas gracias, Daniela. Buenas tardes. Cultivadores de tabaco del país preparan protesta ante el cierre de Coltabaco y de las oficinas de la Philip Morris. Aseguran que el gobierno los dejó solos en esta crisis. Ana Mercedes Ariza, buenas tardes. ¿Y qué más dicen los trabajadores? Hola Luisa, televidentes, cordial saludo. Y es que Santander es uno de los departamentos más afectados por el cierre de Coltabaco y la Philip Morris. Son más de 13 los municipios que viven de esta actividad. Por eso estos campesinos han decidido ir a paro nacional indefinido. Borrados de un plumazo de la historia productiva del país, sin sustento para sus familias y sin alternativas de trabajo, se sienten hoy los campesinos santandereanos, los más grandes productores de tabaco del país, por el cierre de Coltabaco. Nos afecta más de un campesino porque sobrevivimos de este cultivo. Es imposible este cierre cuando tenemos un consumo, cuando hay unos fumadores, cuando se necesita el producto aquí y cuando los campesinos lo producen. Para ellos solo hay una salida. Protestar porque si no, nosotros no estamos desprotegidos y si no hay otro medio de que nos ayude el gobierno.
Es necesario las vías de hecho. O sea, los argumentos que da la multinacional para llevar este cierre, que es el contrabando, yo creo que es lo más, o yo creo no, es lo más falso que puede haber. Y es que para este renglón de la economía, hablar de sustitución de cultivo es irreal. Toda la agricultura pasa por la misma situación. Es muy similar, es la falta de planes de desarrollo reales del Estado en búsqueda de que la agricultura sirva. En Santander son más de 90.000 personas las que viven de estos cultivos en 13 municipios y por las condiciones de acidez de la tierra ven muy difícil que puedan adelantar otros como lo promete el gobierno. Es todo por el momento en Bucaramanga. Ana Mercedes Ariza, CMI, La Noticia. Feliz tarde. Ana Mercedes, gracias. Feliz tarde. Contenedores ubicados en los pasos internacionales entre Cúcuta y el estado Táchira no han sido removidos a pesar de la orden del presidente Nicolás Maduro de habilitar estos puentes después de 4 meses bloqueados. Algunas trochas ilegales han sido cerradas por la Policía Nacional. Carlos Salazar, desde el Puente Internacional Simón Bolívar. ¿Cuál es la situación, Carlos? Buen día, Luisa, y a todos los televidentes en el país. Ante la reapertura del paso peatonal por los puentes fronterizos que comunican al Táchira con norte de Santander, hoy la policía tomó la determinación de cerrar por completo las trochas o pasos ilegales. Después de 73 días de Venezuela haber cerrado el paso peatonal por los puentes internacionales, fueron reabiertos en las últimas horas, permitiendo la normalización del ingreso y salida de los ciudadanos venezolanos. Hoy, en un despliegue de 500 policías, se tomaron las trochas y desmontaron los puentes artesanales en donde las distintas bandas al margen de la ley cobraban por realizar su tránsito. La presencia en las trochas por parte de la Policía Nacional va a ser permanente para desestimular allí estos delitos que se estaban presentando, entre ellos el hurto, las lesiones personales, homicidios y el cobro de extorsión a quien pretendía pasar la trocha. Los venezolanos consideran que la medida de Maduro de habilitar el paso peatonal no llena las expectativas. No sé qué es lo que pasa con él, que nos dice que la paz. ¿Cuál paz? Paz es que retire eso para nosotros pasar en tranquilidad y paz. Medio alivio, pero necesitamos es que todo esto cambie ya. Pese a esta protesta de los venezolanos de querer seguir pasando por las trochas, la policía tomó por seguridad una posición firme de cerrarlas. La orientación fue que vinieran hasta el puente y allí unidades policiales y de Migración Colombia les orientaron cómo generar los procedimientos migratorios pertinentes. Hasta el momento han pasado 25.000 venezolanos hacia Colombia. Se espera que al final de la tarde sean unos 50.000. La información desde el Puente Internacional Simón Bolívar, Carlos Salazar, CMI, La Noticia. Bienvenidos, esto es Lo Bueno, Lo Malo y Lo Feo. Comenzamos con lo bueno. En Soledad Atlántico buscan a las mujeres venezolanas que estén en embarazo para que accedan a los controles prenatales. Algunas de ellas ya están recibiendo atención en etapa de gestación en el Hospital Materno Infantil, que además ha establecido convenios con algunas fundaciones para la atención en salud y la entrega de medicamentos a las venezolanas. Hasta el momento ya han sido atendidas 1.340 madres gestantes. Lo malo, 3 militares muertos y 9 heridos deja el atentado a una patrulla del ejército en Tame, Arauca. 2 de los uniformados murieron en el lugar, mientras uno que resultó herido y era atendido en el hospital de la Orinoquía en Yopal falleció en las últimas horas por la gravedad de las heridas. Según las primeras versiones, los autores de este ataque serían disidentes de las FARC. Y lo feo, el número de personas con obesidad supera por primera vez el de la población con hambre en el mundo, según lo revela la ONU. Las cifras para América Latina y el Caribe no son alentadoras. 104,7 millones de adultos en la región son obesos, es decir, casi 1 de cada 4 adultos. La cifra para niños menores de 5 años es de 7,3%, es decir, 3,9 millones. La ONU hace un llamado porque el sobrepeso se ha convertido en la mayor amenaza nutricional de la región, que afecta especialmente a mujeres, niños, pueblos indígenas, habitantes de zonas rurales y hogares con pocos ingresos. Hasta aquí las noticias en CMI Primera Emisión. Mañana nos encontramos de nuevo a las 11:30 de la mañana. A continuación, El Sultán. Y esta noche a las 9 en punto, la emisión central de CMI La Noticia. Feliz tarde.